¿cuál fue el detonante para que cada uno cogiera un camino separado? Yo pienso que esa pregunta, de la mejor manera que pudiera ser respondida es si estuviéramos los dos presentes. Así que yo, si un día ustedes tienen a bien invitarnos a los dos, yo estoy en la mejor disposición. Hablando de skills. Hablando de skills. Aquí en Base y Fundamento te voy a decir lo que tú mereces. Una de las personas más respetadas en el mundo del hip hop. ¿Del qué? Del hip hop. Del hip hop don't stop. Mikey, el tipo es maestro, profesor, MC, campeón de Red Bull, legendario en sí. Es parte de la aldea y es nominado al Grammy. ¿Qué? Para. ¿Nominado a qué? Al Grammy. Estamos hablando de nada más y nada menos de el B, el aldeano. Un aplauso. ¡Dímelo bien! Venido, brother. Es un honor para mí tenerte aquí de frente. ¿Cuál es ese suceso histórico que los aldeanos tuvieron como dúo? Ese suceso que tú me puedes contar, que nos puedas contar, que nunca vas a olvidar. Puede ser de impacto, puede ser una aventura, puede ser un cambio social que tuvo los aldeanos. Bueno, es que nosotros pasamos por muchísimas etapas. Cuando nosotros comenzamos a hacer la música que hacíamos, ya Aldo llevaba como 4 años haciendo música, pero la música que él hacía tenía como unas temáticas distintas, era otro tipo de temáticas las que él tocaba. Y yo lo que hacía era escribir en mi casa, yo no rapeaba y sinceramente no tenía pensado como dedicarme a hacer música en un futuro cercano en ese momento. Y pues vivíamos en el mismo barrio, pero como no vivíamos muy cerca. Y un amigo que vivía al lado de mi casa, éramos vecinos, fue quien nos presenta. Y pues ya conectamos ese día y al día siguiente comenzamos nos reunimos, empezamos a hablar de las visiones que teníamos cada uno de lo que es el rap y lo que queríamos hacer. Y recuerdo que él me preguntó si yo fuese a hacer un disco, cómo me gustaría que se llamara. Y yo lo tenía clarísimo desde ese momento, y yo quería que mi primer disco se llamara Censurado. Y así se llama el primer disco de los aldeanos, ese es el título del primer disco de los aldeanos. Y él me pregunta por qué, y yo le contesto, porque las temáticas que yo quiero tratar son estas. Yo tenía una necesidad de expresión muy grande con respecto a la situación de Cuba, a la situación política, a la situación social. Y a partir de ahí empezó la carrera de nosotros. Y no nos fue fácil porque en un principio hablar de ese tema en Cuba ya es un problema. Ya de por sí es un problema con el gobierno. Ahora, luego vino un problema también con movimientos de hip hop dentro de Cuba, porque lo que estábamos haciendo estaba llamando la atención de la policía. Y ya la policía estaba entonces yendo a las peñas de rap y había raperos que no veían con buenos ojos lo que estábamos haciendo porque sentían que los estábamos metiendo en problemas. Y ya, a partir de ese momento fue una película. Yo pienso que uno de los capítulos más importantes, así relevantes, fue en el año, creo que fue 2010, había un festival que se hacía en Cuba que se llamaba Rodilla, que se hacía en una playa. Invitaban un montón de artistas, había raperos, había artistas de rock and roll, había DJs de música electrónica. Y ahí yo creo que ese día se probó fuertemente el nivel de convocatoria que tenía nuestra música, porque se llenó una playa con más de 20,000 personas. Solo para ver a los aldeanos. Esperaron a que amaneciera, porque nosotros teníamos previsto tocar como a las 2 de la mañana ese día. Y terminamos tocando 5:30, 6 de la mañana. Y todo el mundo se quedó ahí esperando por los aldeanos. Y creo que eso fue un suceso bien lindo y bien, en mi opinión, importante en nuestra carrera. Y luego, algo que ya yo por lo menos entendí que era como un paso gigantísimo en nuestra carrera y en el poder de convocatoria que teníamos, no solo dentro de Cuba, sino fuera
de Cuba fue la primera vez que participamos en el festival Hip Hop Park en Colombia. Ahí tocamos para 100,000 personas. Wow. Cerramos un día con 100,000 personas. Bien, la música suele ser muchas veces el reflejo de emociones de los artistas, ¿verdad? ¿Cómo tú canalizaste tus sentimientos, tu alegría, tristeza, frustración, todo después de ese evento con 20,000 personas en la playa? ¿Y cómo eso fue un cambio, un agente de cambio en tu vida para producir tu próxima música? Bueno, yo soy más de pensamiento que de emoción, en realidad. Mi música está llena de mis emociones, pero mi música es más dirigida a generar pensamientos y que esos pensamientos generen la emoción, no ir directamente a la emoción. Yo pienso que ir directamente a la emoción es como un poco un camino más fácil. A mí mi objetivo cuando estoy escribiendo más bien es hacerte pensar y que ese pensamiento entonces cree una emoción en ti y luego esa emoción influye en cómo tú vas a actuar en el futuro. Y lo que pasa cuando suceden este tipo de cosas es que uno no solo siente la alegría de ver que cuánta gente recibe, aprecia y sigue tu trabajo, sino también uno siente el peso de la responsabilidad que tiene, porque hay gente que escucha tus palabras, que cree en tus palabras y que actúa según preceptos que tú estás trayendo en tu música. Y quieras o no, porque hay quien quiere tomar esa responsabilidad y hay quien no, pero de cualquier manera estás influyendo en la vida de personas y los estás transformando. Eso es para mí lo principal. Bien, una palabra bien clave que es influenciando. Y cuando hablamos de influir, tenemos que hablar, obviamente, tenemos que traer, tenemos que enfocarnos. Porque es que esa palabra me lleva a pensar 100% en los aldeanos. Porque este dúo fue tan y tan poderoso que muchos dúos que marcaron historia en Puerto Rico. Algo que identifica al género urbano son los dúos. Alexis y Fido, Wisin y Yandel, Rakim, Ken White y un sinnúmero de dúos más. Y en Cuba eran los aldeanos. Liti Polaco, o sea, las bestias Liti Polaco. Entonces, nosotros en PR sabemos por qué los dúos se rompen. Muchas veces el tiempo, otras veces tienen diferentes formas de pensar y chocan. En el caso de ustedes, siendo un dúo tan y tan poderoso, influenciando a tanto público, ¿cuál fue el detonante para que cada uno cogiera un camino separado? Yo pienso que esa pregunta de la mejor manera que pudiera ser respondida es si estuviéramos los dos presentes. Así que yo, si un día ustedes tienen a bien invitarnos a los dos, yo estoy en la mejor disposición. Ya eso está, no se diga más, papi, eso está, no se diga más, Oye, qué bueno escuchar eso, porque eso me llega a mí a dar este pequeño comentario, ¿verdad? ¿Qué mensaje tú le darías a esos fans que aún extrañan esa música, ese junte de Aldo y el Bian? Y ya que vamos a estar pendientes, señoras y señores, Base y Fundamento va a lograr que el Bian y Aldo estén con nosotros en la mesa y podamos hablar. El mensaje de los fans es que el trabajo de los aldeanos ya cumplió su ciclo. Es algo, todo tiene su principio y su final, y ya el de nosotros fue. Ahora lo que queda es, si amas la música tanto de Aldo como la mía, sigue escuchándola, sigue apoyándola, porque al final no estamos trabajando juntos, pero los valores de la música siguen siendo los mismos, el mensaje sigue siendo el mismo y creo que el propósito también. Yo escucharte hablar de la manera que estás hablando, de verdad que llena a uno. Yo, por mi parte, vengo de un dúo también en un principio y puedo pues entender básicamente en donde están situados ahora mismo los dos. Dentro de Cuba fueron bien críticos del gobierno. Tú eras profesor y maestro de escuela elemental en tu barrio. De escuela primaria, sí. Y ustedes llegaron a tener esta persecución que los policías los seguían a todos lados que iban a las presentaciones. Como nos contaste ahora mismo, que nos dijiste que hasta las presentaciones de rap iban los policías detrás de ustedes siguiéndolo. ¿Qué fue lo más difícil que se te hizo a ti, esa persecución y esa discriminación del gobierno de Cuba hacia ti como
como rapero en ese momento? ¿Qué fue lo más difícil para ti? A ver, sucesos fueron muchos, porque donde quiera que yo estaba había gente siguiéndome de la seguridad del Estado, o sea, vestidos de civil, pues son como agentes, como el FBI aquí en los Estados Unidos. Pero encubierto, el teléfono de mi casa estaba pinchado. Tú llamabas a mi casa y te respondía una estación de policía. Wow. Y ellos tenían mi teléfono como una extensión de la estación. Wow. Y pasaron muchas cosas, pero lo más difícil para mí fue que yo viví unos procesos bien complicados con mi mamá y con mi papá. Mi madre falleció de cáncer de pulmón y mi padre de cáncer en el colon, con 4 años de diferencia cada uno. Y en el proceso de los dos, ellos no recibieron la atención que debían recibir. Y en varias ocasiones debían recibir medicamentos que no recibieron inyecciones que no eran las que tenían que recibir. Y eso era precisamente porque yo era la persona que era. Y cuando mi madre la diagnosticaron ya con el cáncer, que podía haberse diagnosticado a tiempo y podía haberse le puesto un tratamiento y no se hizo, quien me dio la noticia fue alguien vestido de médico, pero yo sabía que no era un médico. Y me dijo con toda la frialdad del mundo: tu mamá se va a morir, lo mejor que puedes hacer es llevártela para tu casa. Wow. Y ella te puede durar lo mismo una semana que 5 minutos. Así. Yeah. Así frío. Se levantó y se fue. Así que para mí lo más complicado ha sido lidiar con eso. Y bro, hay artistas que la seguridad del Estado en Cuba trabaja con las personas de diferentes maneras. Hay gente a las que ellos asedian con más, ¿sabes? Con más fuerza, con respecto a que te van y te visitan a tu casa y te cogen preso cada 5 minutos. Yo he estado detenido, pero con otra gente ha sido más severo en esa parte. Ahora, a mí, yo en una prisión nunca he estado, pero a mí me mataron mis padres. Esa es la experiencia que tengo yo de lidiar con los problemas con la dictadura en Cuba. Y eso es lo más complicado porque es un sacrificio bien grande. Saber que estas cosas, este tipo de cosas pueden suceder y aún así continuar haciéndolo, sabiendo lo que puede pasar. Y nada, eso es lo más complicado para mí. ¿Y que por lo que he pasado. Aún con todo eso seguiste haciendo tu crítica directa al gobierno, directa a lo que está, al sistema. Eso, exacto. ¿Eso te dio más fuerza entonces? Claro. ¿Nunca pensaste en asaltarte, decir, mira, debemos quitar yo lo veo como que perdiste todo, ¿qué más puedes perder? Ya lo único que me queda era mi vida. Y si me pones a escoger en una balanza, yo preferiría que mis padres estuvieran vivos antes que tenerla. Claro. Sinceramente. ¿Me entiendes? Entonces, igual es lo que te decía, es sentir esa responsabilidad. Yo siento que Cuba es mía. Yo pienso que ese es el pensamiento que tienen que tener todos los cubanos. Cuba es tuya, bro. Es una tierra que fue usurpada, que ha sido robada y que reprimen a la gente por simplemente pensar distinto, porque yo estaba hablando lo que yo sentía y lo que yo pensaba a través de mi música. Yo no estaba poniendo bombas, no estaba golpeando gente, no estaba violando la libertad ni los derechos de nadie. Yo solo estaba diciendo que no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Y suceden este tipo de cosas. Entre los que lo hacen y los que lo escuchan, estamos los que lo vivimos. Explica. Lo que quiero decir con esa frase es que hay artistas que están dentro de la movida, pero que no están comprometidos con la cultura. Es diferente ser un rapero a ser un MC. Correcto. A ser parte, a representar una cultura. Una cosa es hacer la música y otra cosa es hacer la música y que esa música represente un colectivo, represente una cultura. Esta gente que escucha la música y esta gente que la escucha mucho más activamente y que se involucra dentro del movimiento. Lo que estoy tratando de decir es que existe una diferencia entre simplemente escuchar y formar parte. Existe otra diferencia, entre hacer la música y formar parte y hacer una contribución importante a la cultura. Eso que lo acabas de decir, poderoso, es como quien dice la fórmula básica
de lo que es una persona que está en el activismo, ¿me entiendes? Es algo que, ¿sabes? No es lo mismo cantarlo que vivirlo. O sea, si lo vas a cantar, vívelo. Y si lo vas a vivir, actúalo. No, y tiene que ver con lo que estabas hablando ahorita, por ejemplo, de que la introducción ahora mismo al rap de los chamaquitos son las batallas, pero eso no necesariamente te hace partícipe de la cultura, no necesariamente te hace una persona activa dentro de la cultura del hip hop, está siendo un deportista como hablamos ahorita. Ajá. So, que por eso es que es importante que la gente entienda que no necesariamente tienes que confundir a un rapero con la cultura, son dos cosas diferentes. Eso es así. Rapear es algo que tú haces, como hemos hablado en muchas ocasiones aquí. El hip hop es una cultura, es algo que tú vives, es un estilo de vida, es algo que tú representas, es algo en lo que tú crees, que va mucho más allá que solamente rapear. Y no solamente eso, y la cuestión tiene que ver con la cuestión de Cuba mismo. Bueno, es lo mismo tú hablar desde acá, desde Puerto Rico, desde Estados Unidos, a estar viviendo allá adentro. Y no solamente eso, de que la gente se cree que es fácil tú decir las cosas que tú decías. Tú estás diciéndolas dentro de Cuba. No es en otro país. No es lo mismo, dentro ni del se país, escribe igual. haciendo la batalla con tu familia, arriesgando tu trabajo como maestro, que como maestro eras parte era empleado del gobierno, porque ahí no hay propiedad privada. Y tienen control de poder sacarte, de poder chaval contigo, tu familia, como hicieron. Claro. No, y por suerte, ya te digo, la escuela donde yo trabajaba era ahí en mi propia calle, en la calle donde yo vivía, en la esquina. Y todas las semanas iba alguien de la seguridad del Estado a verificar. Eso es algo que ellos hacen, que es como ir a las casas a preguntar por ti. Y lo que pasaba era que también iban a la escuela a preguntar por mí. Lo que pasaba con eso era que los niños a los que yo les daba clase eran los hijos de mis vecinos. Era gente que me conocían bien a mí. Claro. Y hay gente que ha tenido experiencias negativas con gente de su barrio, pero lo que soy yo, mi hermano, agradecido toda la vida por haber vivido en ese lugar, porque nunca una sola persona que vivía ahí, vecino mío, dio una referencia negativa sobre mí. Eso en Cuba... Ok. Voy a cambiar la pregunta. ¿Qué es para ti? Ok, háblame del 11 de julio. Mi hermano, eso por lo menos en los 39 años, voy a cumplir 39 años el próximo 25 de octubre, tengo un concierto el sábado 21 para celebrarlo. Felicidades. Así que aprovecho para invitar a todo el que esté viendo esta entrevista. Claro que sí. En los 39 años de vida que yo voy a cumplir ahora el próximo 25 de octubre, nunca se había dado un suceso como ese en Cuba. Y yo me atrevería a decir que en los 60 años de dictadura que hay, tampoco, nunca tantos cubanos tomaron la decisión de salir a la calle y pedir libertad. Para mí, ahora mismo, en los últimos 60 años de historia de Cuba, ese ha sido el día más importante de la historia. Wow. Y a mí en lo particular me toca porque todo este tiempo, yo llevo 20 años haciendo música, y todo este tiempo que yo he llevado haciendo música y tratando este tema de la lucha por la libertad y contra la dictadura en Cuba, todo el tiempo lo que hice fue escribir canciones para inspirar a los cubanos a luchar por su libertad. Y después de ese día yo escribí una canción que se llama Si nadie obedece, nadie manda. Yes. Y esa fue la primera vez que yo escribí una canción en lugar de para inspirar a los cubanos, inspirado por la lucha de los cubanos. Wow. Fue la primera vez. Y yo tengo, eso para mí ha sido una de las canciones más importantes de mi vida. Y lo va a seguir siendo, yo creo, hasta el día que me muera. Esa canción fue producida por Diesel, el productor de Puerto Rico. Le mando un abrazo por aquí. Diesel, abrazo, Diesel. ¿Cuál es la diferencia de la juventud del 59 y la juventud de Cuba del 2023? La diferencia de la juventud del 59 fue que la juventud del 59 se dejó engañar. Y a partir de ese momento lo que se hizo fue impregnar a las generaciones siguientes de miedo. Y la generación del 2023 lo que tiene es un miedo, lo que viene es como un miedo heredado de generación en generación. Pero yo pienso que estos jóvenes de ahora, que fueron los que protagonizaron el levantamiento del 11 de julio, son hijos de personas de mi generación, que tal vez escuchando la música de los aldeanos o escuchando la música de otros grupos de rock como Porno para Ricardo, de otros artistas, viendo la lucha de activistas en Cuba, tal vez ese miedo como se fue quitando y le enseñaron a sus hijos a no tener ese miedo. Y cada vez los cubanos tienen menos miedo y menos compromiso con la dictadura. Y yo pienso que en el futuro yo
inspirados por los sucesos del 11 de julio, pudiese haber un levantamiento mucho más grande y mucho más fuerte que pudiera acabar con la caída del régimen. Una pregunta en referencia a eso, bien, y con mucha deferencia, y con mucho respeto, ¿verdad? Porque esta conversación, a todas las personas que nos están viendo, denle like, compartan, suscríbanse a este canal de YouTube, Mikey Backstage, tanto Arembo el Gordo, Aldo el Arquitecto, DJ Predator, Ferdi Molina, Bian Heraldiano. Y quiero hablar un poco más sobre eso de esa fecha tan emblemática para ustedes. Hay mucha gente que también hace rap fuera de Cuba y piensa que posiblemente vivir bajo esos regímenes y bajo esos tipos políticos, pues son bien, excelente. ¿Qué tú tienes que decirle a las personas que no han vivido ese tipo de régimen, ese tipo político, sobre sus creencias actuales de que ese sistema funciona? El problema es que cuando tú lees, la gente que cree en ese sistema viene de esa creencia, viene de leer, de literatura. Cuando tú lees sobre eso es lindísimo. Cuando tú lo lees es lindo. La igualdad, los derechos, los trabajadores, todo eso es muy lindo, pero en la práctica es mentira. Se trata de la centralización del poder en el Estado. Y hay ciertas cosas que uno, para poder entenderlas, tiene que vivirlas. Exacto. No basta con que alguien te lo cuente. Hay cosas que uno tiene que experimentar en carne propia. Claro. Elvin, Aldo sale y se queda primero en Estados Unidos. Tú te quedas en Cuba un año y pico más. Y después tomas la decisión de irte, va de conciertos a diferentes sitios y te quedas en Estados Unidos. Tengo dos preguntas. Una, ¿qué tú le dices a la gente que te critica por haberte ido? Y segundo, ¿cómo fue esa decisión de irte y cómo se dio? No, que hay mucha gente que ven a los aldeanos fuera de Cuba y hay muchos artistas todavía tratando de coronar en la música viviendo en Cuba y muchos los ven a ustedes como esta gente lo logró. Esta gente son los que lo hicieron. ¿Verdad? Claro para reforzar las dos preguntas de Predator, también me gustaría que me dijera, que me contestara esa pregunta. Bueno, en realidad, críticas sobre haberme ido de Cuba, la recibí al principio. Ponle año 2014, 2015, que fue cuando yo decidí quedarme fuera de Cuba al principio, pero la mayoría de la gente entendió. Lo que sucede es que yo viví situaciones bien complicadas como las que les contaba anteriormente, y tuve un hijo y me tocó decidir entre mis convicciones o mi familia. Y evidentemente mi familia pesó más, porque la causa de mi familia sí me toca lucharla a mí. Pero la causa de Cuba no me toca solamente a mí, nos toca a todos los cubanos. Y ahora a lo mejor las cosas están un poco más, la gente está un poco más rebelde, la gente está un poco más reactiva. Pero en el momento en que yo decidí irme, era como que no iba a suceder nada, ¿no? Se veía que no iba a suceder nada, la gente estaba completamente apática y resignada a vivir así eternamente. Y yo no podía echarme la carga de 11 millones encima. Yo he hecho lo que he podido y sigo haciendo lo que puedo y lo voy a seguir haciendo mientras Cuba no sea libre. Pero ciertamente no es una causa que me corresponde a mí solamente luchar. Y con lo que me decían con respecto al rap, la cosa de nosotros y el mensaje que tengo para todos los que siguen haciendo música en Cuba, los que siguen haciendo rap en Cuba, mi hermano, es tener fe, es creer en el rap. Cuando nosotros comenzamos, no existía la esperanza siquiera de que te escucharan fuera de la frontera de tu barrio. No existía ni esa posibilidad. No existía la posibilidad remotamente de poder hacer una gira haciendo rap underground. Esa posibilidad era cero. No existía la posibilidad de vivir de la música haciendo rap sin tener que poner el rap a un lado y tener que hacer otra cosa. Esa posibilidad no existía. Y yo creo que ese es otro de los aportes grandes que tienen los aldeanos, al menos para la cultura hip hop en Cuba, que demostramos que sí era posible,
que sí era posible. Solo tienes que creer y tienes que trabajar duro. ¿Qué fue lo más difícil en irte de tu país? ¿Qué fue lo más que te dolió y que te pesó? Es que imagínate, el solo hecho de tener que dejar tu tierra ya es difícil. Por mucha dificultad por la que uno haya pasado, como quiera ese pedazo de tierra de uno, ahí está la historia de uno, ahí está la familia de uno, ahí están los amigos, ahí está todo, bro. Y entonces imagínate, eso es como que tú cojas una planta y la arranques de la maceta. Es una nostalgia que eso y no... como quiera que sea, acá en los Estados Unidos uno, por lo menos yo he encontrado libertad creativamente, en cuestiones sociales, en cuestiones políticas, en todos los aspectos he encontrado libertad. Pero como quiera que sea, uno lo que quiere es vivir esto mismo allá, en la tierra de uno, donde nacieron tus padres, donde hay un concepto, de acuerdo a todas las tradiciones espirituales y todas las cosas. Hay un refrán que uno siempre dice, es que como yo no elegí nacer, pero ciertamente cuando uno se pone a estudiar las diferentes tradiciones esotéricas y espirituales, todas coinciden en que uno sí elige nacer. No solo elige nacer, uno elige nacer en el lugar que nació y uno elige nacer siendo hijo de los padres que le tocó. Todas esas son elecciones que uno tiene. Esas son las primeras decisiones que uno toma, son esas antes de nacer. Wow. Y si yo tuve que nacer en Cuba era porque tenía un propósito que cumplir ahí. Y ese pedazo de tierra que está ahí rodeado de agua es mío, como es de todo el que nació ahí. Yo te voy a decir algo, bien, y esta es la realidad. Aquí mis compañeros pueden refutarme esto que voy a decir. Puerto Rico, si venimos a ver... Yo sé por dónde va. Yo también. Nosotros estamos pasando por un momento histórico súper mega increíble, devastador. Una situación que la podríamos comparar con Cuba. No a ese nivel, no tan pero extremo, igual exacto. Nuestros políticos son unos corruptos. El pueblo está sufriendo. No tenemos control de nuestro gobierno. No tenemos control de nuestro gobierno. Nuestro sistema de energía eléctrica es una soberana porquería. Y nuestros viejitos, muchos viejitos están muriendo porque no tienen no hay ni médico. No tienen un cuidado de salud súper, como la realidad se es supone. que nuestro sistema de salud colapsó, nuestro sistema educativo colapsó, todos los sistemas La sociedad está colapsando. Pero yo quiero añadirle yo no me quiero imaginar Cuba. Es que el punto que tú estás llegando, ¿verdad? Para añadirle a eso que está trayendo Mike a la mesa, es que si lo estamos viendo así de grave y que estamos colapsando, tiene solamente una sola palabra, se llama mala administración, porque nosotros tenemos fondos federales y tenemos unas increíbles ayudas que si Cuba las tuviese, tú me entiendes lo que te quiero decir. Entonces, y nos estamos quejando, porque aquí nos quejamos mucho. Bastante. Yo no me quiero imaginar, ¿verdad? Lo que vivieron nuestros hermanos Elvi y Aldo allá en Cuba y todo lo que ellos están contando para poder lograr hacer lo que están haciendo. Y no tan solo eso, sino pararse en la brecha como ellos se pararon y mantenerse en compromiso y convicción con un mensaje contra viento y marea que hasta su vida le pudo haber costado. O sea, estamos hablando de dos panoramas completamente del extremo, ¿verdad? Pero ya hablando de eso, yo quisiera entrar en algo, ¿verdad? Un poquito, algo positivo, darle un toque bonito a esto, porque yo sé que el beneficio y la gloria, hay que conocer la historia y pasar por el sacrificio para llegar al beneficio. Yo quiero que tú me cuentes un poquito qué tú sentiste, porque ahorita te escuché diciendo irme de mi tierra, estoy aquí, estoy haciendo la música, tuvimos que pasar tanto para lograr lo que estamos haciendo ahora, pero en el 2016 fuiste nominado al Grammy. Y hermano, yo creo que eso es un logro, ¿verdad? Para cualquier artista, cualquier músico, cualquier cantante y compositor, tener ese privilegio de tan siquiera tener una nominación en una academia tan importante. ¿Qué me puedes decir
¿verdad? Lo que sentiste en ese momento de tú saber y conocer que fuiste nominado en el 2016 para un Grammy, un Latin Grammy. Mi hermano, súper feliz. ¿Qué te puedo decir? Eso era otra cosa que nunca estuvo en los planes. Ni siquiera estuvo, ¿sabes? En la mira. Eso no era algo con lo que yo contaba. Ese disco que yo saqué en 2016 fue el primer disco que hice una vez que llegué aquí a los Estados Unidos. El disco se llama Luz. Y fue un disco bien importante porque me tocó decidir, al hacer ese disco, me tocó decidir invertir dinero en mí como persona, en mí como emigrante, o invertir dinero en ese proyecto para lograr algo importante con la música, no solo por mí, sino por el hip hop cubano y también por el hip hop en español y por el hip hop latino. Me tocó endeudarme para poder hacer ese disco. Wow. Para contar con productores, para contar con ingenieros que me mezclaran bien la música para que tuviera la calidad que requiere un certamen como los Latin Grammy. Pero nada, el proyecto se hizo y gracias a Dios tuvo ese resultado. Y la felicidad fue grandísima, porque ese año en esa categoría todavía no es, ahora existe la categoría hip hop y la categoría canción de rap, pero fue después de ese año. Así que nos tocó abrir esa puerta a 3 raperos que estuvimos nominados en ese año, que fuimos Ariana Puello, Emicida de Brasil y yo. En esa categoría música urbana estábamos nosotros 3, Farruko y J Balvin. Wow. Ahí eso fue un indicador para la industria de la música, que más allá de la música que normalmente se promueve en las disqueras y que se interesa en las disqueras, está pasando algo importante. Eso así. Habían 3 raperos y solo 2 artistas de reggaetón nominados en una categoría que todo el mundo sabe que es completamente dominada por artistas de reggaetón o trap o, ¿sabes?, la música comercial. Y yo creo que eso fue un logro importantísimo, no solo para mí, sino para la cultura hip hop en general. Y también creo que fue una manera de dejar de ver como un tabú que tu música esté en esos certámenes, porque yo siento necesario que en ese tipo de certámenes tiene que haber representación de la cultura hip hop. Tiene que haberla, por muy underground que sea. Tú puedes hacer un disco con underground, preséntalo, entra a la academia y preséntalo, porque una de las razones por las cuales nunca hemos tenido la presencia, además de todos los mecanismos que conocemos que maneja la industria, es que tampoco hemos tratado de entrar. Es tocar la puerta. Si la gente dice no dominan los rap, pero no someten los discos para que lo evalúen. O sea que el disco Luz marcó un precedente en lo que es la academia, en lo que es la definición de canción rap. No, y no solamente eso, ustedes acabaron de escuchar que él dice, tuve 2 opciones, o invertir en mí como mi persona, o invertir en mi producto. O sea, también la calidad, la buena música, hay que tomar en cuenta cuando se hace este tipo de música, señores. Por eso es que muchas veces, tomando el ejemplo aquí de Puerto Rico, nos quedamos local y no sobrepasamos más, como digo el bien anteriormente, no llegamos más allá de nuestro propio barrio, porque las personas no quieren invertir en lo que es su producto. Entonces, si tú no inviertes en tu producto, ¿cómo tú pretendes que alguien vaya a invertir en él? ¿Me entiendes? Sí, tienes que creer tú primero, creer en el producto para que los demás crean. Y no solo de la nominación. Yo ese año fui a Las Vegas, a las premiaciones y toda la vuelta, a la ceremonia. Y lo importante, lo más importante para mí de ese momento fue que tuve la oportunidad de conocer a gente importante en la industria que se me acercaba y decía, yo no sabía, así literal te lo juro, me decían, yo no sabía que habían cosas así en español. Wow. Y yo le dije, tú tienes que oír rap latino, no solo de Cuba, tienes que oír, porque somos mucha gente haciendo este tipo de música, haciéndola bien y haciéndola con un mensaje distinto. Y eso, yo estoy seguro, no solo lo dije yo, eso también los otros artistas que estaban nominados en esta categoría tuvieron la oportunidad de hacer entrevistas, tuvieron la oportunidad de conocer
a esas personas de las que te hablo. ¿Qué me tiene que decir el B en cuanto a la música rap? Porque esto que me estás hablando está marcando un precedente. Esto que acaba de pasar, ¿verdad? Con tu nominación, marcó un precedente dentro de la academia. ¿Qué me tienes que decir en cuanto al rap ahora mismo? ¿Cómo lo ves? ¿Está en su apogeo? ¿Está en un punto? ¿En qué punto tú lo ves y hacia dónde tú ves que se dirige la música rap? Bueno, mi hermano, eso de que el rap está muerto y todo eso es un comentario que surge desde que el rap empezó, prácticamente de los años 70 que se empezó a rapear. Desde que se empezó a rapear se está marcando la fecha de caducidad del rap. Y hoy por hoy, a nivel internacional, es el género que domina en inglés. En español, en su momento va a suceder porque cada vez hay más artistas. Okay. Cada vez hay más artistas. Y cada vez es más fácil que la música, promover la música, promover el trabajo, promover lo que se está haciendo. Cuando yo empecé, no teníamos Facebook, no había Facebook, YouTube no existía Instagram, no existía TikTok, no existía Spotify, no existía nada. Se hacía música por el mero amor a la música, por el mero hecho de hacer música, el deseo de desahogarse. Pero ahora los muchachos tienen un montón de plataformas, sea la cantidad que sea de seguidores que tú tengas. A ti te siguen 100 personas en Instagram, son 100 personas que una vez que tú te conectes y subas un video, son 100 personas viéndolo. Claro. Y eso está sucediendo. Y cada vez hay más artistas, y cada vez hay más audiencia. Va a llegar un momento en que va a suceder, va a llegar un momento en que la industria no va a poder seguir ignorando eso. Wow. Señoras y señores, por mucho que se diga que va a caer o que vayan cambiando los paradigmas, porque eso es algo inevitable. Con el tiempo ya la gente no va a querer ser un rapero consciente, a lo mejor después quieren ser un rapero más técnico, luego van a querer ser un rapero más gangster, no sé. Pero siempre el ciclo tiene la tendencia de volver a su inicio. Pero de que va a suceder, porque la gente está trabajando. Son bien poca la gente que puede hacer lo que tú haces, que es que puede escribir canciones, componer un disco, batallar y freestylear. La gente se cree que es lo mismo. Tú puedes hablarnos de cuál es la diferencia entre una cosa y otra y cómo tú puedes hacerlas todas. Bueno, el proceso de hacer freestyle y de escribir son procesos diferentes. El proceso de la escritura es algo como mucho más profundo, tiene más, hay mucho más pensamiento, mucho más discernimiento envuelto en la cuestión, y también hay mucho más tiempo para que esos pensamientos pasen por el filtro de las emociones antes de escribirlo. El freestyle es algo en tiempo real, o sea que no hay mucho tiempo para valorar lo que estás pensando decir con lo que estás sintiendo cuando lo dices. No hay mucho tiempo. Y batallar es algo no completamente, sino bien diferente de hacer freestyle, por ejemplo, con una temática libre o con un pie forzado, con una palabra, con un objeto, porque la batalla se trata de derrotar al adversario con habilidad, con los punchlines, y tiene mucho que ver también con poder responder lo que se te dice. O sea, son tres facetas completamente distintas de lo que es el trabajo de un MC. ¿Por qué es que tú crees que gente que son bien buenos en batallas no hacen buenos discos? No sé, no sabría decirte. Yo creo que lo que pasa es que en las generaciones de ahora no son como nosotros, la gente de mi generación, e incluso anterior a mí. El primer acercamiento que tuvimos con el hip hop fue a través de la música, fue escuchando música. Escuchando música, y ahí fue que aprendimos a escribir, aprendimos cuáles eran las métricas, las estructuras de hip hop. Y estas nuevas generaciones, el primer acercamiento que tienen a la cultura es a través del freestyle, porque es lo que tiene más visibilidad para ellos y tienen nuevos paradigmas. Ahora ya los héroes de estas nuevas generaciones no son los raperos que escriben una lírica profunda, sino los raperos que son capaces de ganar una batalla, que tienen el ingenio suficiente para ganar una batalla en tiempo real. Oye, aprovechando ese momento, ¿verdad? Y lo que trajo el compañero DJ Predator de las batallas, de las diferentes formas de escribir y demás, tomando en tiempo que tú estuviste en esto de la Red Bull, ¿verdad? En la temprana etapa del desarrollo de la misma.
¿Crees que tu ausencia de la batalla de los gallos Red Bull fue bien notable? Algunos dicen que fue hasta que tu participación en la competencia hubiera cambiado el resultado final de la misma y que incluso hubiera sido posiblemente una oportunidad de catapultarte internacionalmente más temprana. ¿Qué tú tienes que decir al respecto? Sí, obviamente. La oportunidad de competir a nivel internacional siempre es una oportunidad valiosa para hacerte conocer. Y en ese momento yo estaba en mi mejor momento en lo que a freestyle se refiere. Y sí, había amplias posibilidades de poder campeonar. Y pues nada, las cosas son cuando Dios quiere que sucedan y tal vez eso no era mi camino. Mira, y tomando, para mantenerlo un poco más, y tengo esta segunda pregunta, ¿qué mensaje tú le enviarías a lo que son los organizadores de estos tipos de batallas, tanto Red Bull, FMS, Quinto Escalón y demás, en relación a las exclusiones posiblemente de artistas como en el caso de Puerto Rico, que fue la sede de la misma, de la batalla de los gallos y fue donde se organizó la misma, pero que actualmente no tiene presencia en ese país? ¿Qué tú crees que deberían de hacer esas organizaciones para integrar posiblemente diferentes países que no tienen presencia, pero sí tienen un nutrido alto de talentos de freestyle? ¿Qué tú crees que se puede hacer ahí? A ver, yo pienso que dentro de todo este tipo de competencias que están ocurriendo ahora, está muy envuelto ya también la vuelta de lo que son los streams y los views y todas esas cosas. Y ellos al parecer tienen eso muy en cuenta. Hay muchos países en los que no se están haciendo las competencias, lo mismo Puerto Rico, tal vez República Dominicana, tal vez Cuba también. Hay un movimiento bien fuerte ahora mismo. Hay mucha gente nueva y muchos raperos ya también experimentados que todavía siguen envueltos en el movimiento. Y nada, no sé las razones que tendrán, pero ciertamente yo también lo tengo como un fallo que tienen, y sobre todo a la hora de escoger jurados, en mi opinión, sería mucho mejor si quienes estuvieran valorando el trabajo de los muchachos fueran personas que tienen la experiencia de lo que es hacer una batalla de freestyle. ¿Tú crees que las batallas se han separado bastante del hip hop y son una cosa aparte del resto de la cultura? Completamente. Ya te digo, el primer acercamiento que tienen estas nuevas generaciones ahora son las batallas de hip hop. Ellos no tienen como mi generación, por ejemplo, que sentimos un compromiso con la cultura, que sentimos un compromiso con la música rap, con un mensaje que queremos dar. Ahora ellos son deportistas, bro. Eso mismo te iba a comentar. El freestyle, estos muchachos ahora, y no lo digo como una crítica, lo digo como un comentario acerca del fenómeno. Estos muchachos son deportistas. Yo te iba a comentar que te escuché rápido decir algo en términos de los números y que eso está afectando de cierta manera, ¿verdad?, la toma de decisiones, en términos de que mucho talento se está quedando afuera debido a este impacto en términos de los números, y se están dejando llevar más por números que por la calidad y por la veracidad y el peso del talento. ¿Qué me tienes que decir en cuanto a eso? Bueno, es que eso es algo que no solo viene sucediendo en el hip hop y en el freestyle, eso es algo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Desde hace bastante tiempo, la calidad de un artista no la mide el talento, sino la popularidad. Exactamente. Y antes de que existieran las redes sociales y todo este tipo de plataformas, eso sucedía. Ok, es bien interesante este tema que estamos tocando. Eso me lleva a preguntarte, Bian, ¿crees que el hip hop no crece al nivel de convertirse en el género número uno o el género en tendencia por cuestión de que está el reggaetón presente? ¿O crees que en algún momento sí el hip hop pueda posicionarse en ese mismo escalón del reggaetón? Duro. No creo que sea por causa de que esté el reggaetón presente, porque no tiene que ver una cosa con otra. Hay gente que escucha hip hop, hay gente que escucha reggaetón. Lo que pasa es que simplemente quienes controlan la industria de la música, al parecer, le es mucho mejor negocio
promover música como el reggaetón o como otro tipo de música, que igual el reggaetón también pasó tremendo trabajo para poder posicionarse en el lugar en que está hoy en día. Tampoco es que ha sido fácil. Tampoco es que ha sido fácil, pero yo lo que pienso es que es simplemente darle la oportunidad, porque hay un público ahí y hay una audiencia ahí que no es pequeña, es bien grande y que continúa creciendo. Yo lo que pienso es que tal vez una de las razones es que mayormente la audiencia que tiene el hip hop en español fundamentalmente son gente muy joven, son muchachos adolescentes, que para la industria de la música no es un target que ellos quieran tener mucho de su lado, porque un adolescente no tiene acceso a una tarjeta de crédito, no puede comprar música, no puede hacer ciertas cosas, o no puede ir a un concierto donde se están vendiendo bebidas alcohólicas. Es una cosa muy complicada, pero lo cierto es que artistas hay, audiencia hay, y si se quisiera se pudiera lograr una plataforma mucho más grande que la que tenemos. Ok, esto me lleva a preguntarte, dentro del reggaetón, cuando el género comenzó, también uno podía expresar diferentes cosas dentro del beat de reggaetón. Por Abuelitos hacían historias de la calle, hay un sinnúmero de temas, gangsta rap. Eddie D rapeaba encima de la base rítmica de reggaetón también. Y eso se ha perdido. Claro. Tú como hip hopper, ¿le recomendarías a otros hip hoppers expresarse como se hace en el hip hop, pero encima de una pista de reggaetón? Yo lo que recomiendo a la gente a los artistas, a los MCs, o ya sea artistas de reggaetón o raperos, lo que sea, que hagan la música que quieren hacer y que no se guíen por patrones o por tendencias. ¿Entiendes? Que la gente tiene sus intereses y cada quien escribe de las cosas que le interesa hablar o de las cosas que les pueden hacer negocio. Eso depende mucho de la percepción que la gente tenga de la música, del negocio y de lo que quiere transmitir y de quién quiere ser. Pero el mensaje es que no limiten su creación por una cuestión de tendencia o por una cuestión de números. Sí, es interesante eso que estás diciendo, Vi. Y tal vez eso podría explicar este fenómeno en el que hoy en día todos los muchachos se quieren parecer, todos quieren hablar de lo mismo. Claro. Y es que todos están persiguiendo la tendencia. No están tanto expresando su sentir, no están tanto, enfocados en crear arte, en crear una versión diferente de la música, sino que están buscando la tendencia y por ende está creando ese fenómeno de que todo el mundo se quiere parecer, todos hablando lo mismo. Claro. Es interesante. Es que la industria de la música lo que le da prioridad no es a los artistas, sino a las fórmulas. Si una fórmula funciona, la repiten una y otra vez. Y los muchachos que tienen el interés en la música, en crear, en hacer algo importante o simplemente usar la música como un vehículo para salir de una situación económica difícil o de un barrio complicado, es repetir una fórmula que ya se sabe que funciona. La gente piensa que nosotros los hip hopers estamos en contra del comercialismo, estamos en contra del reggaetón, que tenemos una guerra con ellos. ¿Qué tú tienes que decirle a esa gente? Esa gente lo que tienen que entender, primero tenemos que entender que a la mayoría de nosotros el hip hop llegó a nosotros gracias a que se hizo comercial. Porque, por ejemplo, en Cuba era muy difícil, durante mucho tiempo fue muy difícil que nos llegara música. La primera música que escuchamos, la mayoría, por lo menos de mi generación, fue rap comercial. Fue Tupac, Biggie, eso era rap comercial en los 90. ¿Eso es así? Busta Rhymes, Bone Thugs and Harmony, eso era lo más conocido. Y una vez que conocimos todas esas cosas, empezamos a interesarnos más y quisimos saber que había más allá de todos esos raperos famosos, que había más allá de disqueras, que había más allá de los beats y de todas esas cosas. Y ahí fue que nos enamoramos y encontramos otra faceta de la cultura que fue la que nos hizo hacer lo que hacemos hoy en día. Pero tiene que hacerse comercial porque si no, no hay manera de crecer. Ahora, cada quien tiene sus intereses, cada quien tiene sus principios, cada quien tiene sus valores y cada quien tiene claro en qué camino desea encaminar su talento. Mírate. Eso no tiene mucho que ver, eso no tiene nada que ver con que sea comercial o underground. Eso tiene que ver con la persona, con lo que quiera hacer. Fíjate, es bien importante algo que dijiste. El turno lo tenía el compañero Mikey backstage, pero me llegó una línea de pensamiento bien importante cuando estabas hablando de la música de Biggie, Tupac, que dijiste algo que es sumamente importante. Dijiste que esa era
la música comercial en ese momento. Y yo estoy de acuerdo contigo al 100%. Y es algo que yo he tratado de explicarle a muchas personas, ¿verdad? Tanto seguidores que tenemos de la plataforma Basis Fundamento y más seguidores que tengo en la mía de Arenbol Gordo en Instagram, pueden seguirme. Y es que yo he tratado de explicarle a las personas que en los años 90 ese tipo de hip hop crudo, rudo, agresivo que se escuchaba, que catalogábamos underground, era la música comercial completamente. La música comercial. Por eso es que es bien importante sacar del chip que para hacer música hip hop underground tienes que mantenerte en el subterráneo, porque eso es una mentalidad retrógrada, es una mentalidad que diría yo hasta radical, que tuvimos, y me incluyo, que en aquellos momentos de eso mismo. Pero si usted va a hacer cualquier tipo de música, tenga en cuenta que esa música tiene que ser comercial, tiene que comercializarla. Primero, para que puedas tener algún revenue de esa música. Segundo, para que tu música pueda ser apreciada por otras personas, además del nicho en el cual estás haciéndolo. Y tercero, globalizarla. Y llegando a ese momento de globalización, ¿cuál crees que ha sido tu impacto de música y tu estilo como rapero en lo que es la globalización mundial actualmente de lo que es el hip hop latino? Bueno, yo creo que la mayor influencia que ha tenido mi trabajo es lograr inspirar artistas dentro y fuera de Cuba a hacer letras conscientes, a hacer letras de contenido político. No estoy diciendo que antes no se hubiera hecho, seguramente antes se hizo. Y mientras yo lo estaba haciendo en Cuba, sinceramente no tenía idea de lo que estaba sucediendo con mi música fuera de Cuba. Pero una vez que comencé a salir de Cuba, a ir a países como Colombia, como Ecuador, como Venezuela, Argentina, Chile, y me encontraba, conocía artistas y iba conociendo la escena, las historias que me contaban era que la escena, la música de los aldeanos, la música de mi grupo había cambiado en la dirección que estaba tomando el Jefa. La gente empezó a hacer este tipo de canciones. Por decirlo de alguna manera, se puso de moda hacer rap conciencia. Y pienso que ese ha sido como el mayor impacto de mi carrera. Yo tengo un concepto bien distinto de lo que mucha gente tiene del éxito. Para mí, ser exitoso es estar conforme y feliz con lo que uno está haciendo, y si eso puede cambiar la vida de alguna persona o inspirarlo a hacer su arte, a hacer su trabajo, pues ahí ya lo logramos. Oye, discúlpame, Aldo. Señores y señores, estamos hablando con Vian. Vian es considerado uno de los hip hoppers más durísimos a nivel mundial. Esa es la verdad. Eso es real. Eso no está discusión. Era parte del dúo Los Aldeanos, ¿verdad? Que aquí hoy nos convertimos en la primera plataforma de Puerto Rico en tener las dos partes. Eso es así. A Aldo el Aldeano y a Vian de Los Aldeanos. Que todas las personas que están viendo esta entrevista, recuerden suscribirse a este canal oficial de YouTube Mikey Backstage, porque esta entrevista es histórica, icónica, durísima. Ahora bien, Vian. Ok. Me estás hablando de Cuba. Me estás hablando de hip hop. Me estás hablando de historia. Hace como 2 semanas tuvimos a quien fue tu compañero de Mil Guerras, Aldo el Aldeano, que también queremos y respetamos mucho en esta plataforma. Y él nos estuvo contando de quién fue influencia dentro de lo que fue su carrera. Y él nos habló de quién. De Tux. De Bone Thugs and Harmony. Bone Thugs and Harmony. Y tú Bone Thugs and Harmony, More to Family. Ok. Además de ellos. A ti también, ellos fueron también influencia en tu vida. Bone Thugs and Harmony, claro. Sí. A mí me gusta muchísimo Doble Tempo. Ok. Ellos lo hacen de una manera distinta porque ellos incluyen como armonías y melodías. Yo no soy tan buen cantante como ellos, pero sí, el Doble Tempo, a mí, como lo hacían esa gente, o como lo hacen ellos todavía, es como yo me enamoré de esa manera de rapear escuchando Bone Thugs and Harmony, More to Family, que era un clan más grande que ellos tenían también. Tanto así que a ti se te adjudica integrar el doble tiempo y las diferentes métricas en las batallas. Las batallas, sí. Por lo menos en español, lo que dicen los que saben de esa vuelta del freestyle y conocen un poco más la historia que yo lo que hacía era batallar. Es que no se había hecho
hasta el momento nadie había hecho en español doble tempo en bataje. Sí. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Bian por estar aquí. ¿En dónde? En Base y Fundamento. Papi, gracias. Oye, señores y señores, están viendo una de las entrevistas más importantes dentro de lo que es este concepto de Base y Fundamento. ¿Por qué? Porque estamos hablando con una persona responsable de que hoy por hoy todavía el hip hop esté posicionado y vigente, ¿verdad? Sí. Con un sinnúmero de hip hopers a nivel mundial que también están aportando un montón a esta cultura. Y que haya sacado de su tiempo para compartir con nosotros aquí en la plataforma. Para nosotros un gran placer. Así que espero que usted en su casa, con las palomitas de maíz, hayan disfrutado este momento mágico, al igual que nosotros lo disfrutamos creándolo. Así que, Bian, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Me hablaste de un evento que se aproxima, ¿verdad, Bian? Sí, próximo sábado, 21 de octubre, acá en The Table 24 en Miami, voy a estar haciendo un concierto celebrando mi cumpleaños, así que todo el que esté por aquí, por el área, es para allá el 21. Muchísimas gracias y agradecido a ustedes por la invitación y por la oportunidad de conectar con ustedes y con la gente que lo sigue. Elvi, gracias. Tu casa, brother, esta es tu casa aquí, ya tú sabes que sí. Gracias por ejemplo, a mí, a mi colectivo, darnos el mantra que lo seguimos al pie de la letra, el de cállate y rapea. Demuestra con acción. Sabes que tienes colegas, tienes fans, tienes gente que te apoya desde aquí en Puerto Rico, gente que te respeta un montón y que vive el hip hop y que vive el rap, ¿verdad? Seguro, todos los días. Eso es así. Recuerden suscribirse en este canal, Mikey Backstage, y recuerden la campanita de notificaciones, que es lo más importante para que vean contenidos históricos y icónicos durísimos. Hablando de skills. Hablando de skills. Aquí en Base y Fundamento te voy a decir lo que tú mereces.